Y seguimos. Ahí te coge ya. Que estamos ciegos. Ya. El tema es, pues, ayuda para que gracias introducción. Sí. Que le bendiga esa sierva. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora prima, usted me está introduciendo. Vamos a dar la introducción a este tema en esta noche. Dios le bendiga a todos en gran manera. Sí, agárrame la Biblia. Vamos a estarle dando continuación a este tema. El tema de esta noche se titula Movidos por Fe. Amén. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 8, versículo 5, donde nos relata la historia donde Jesús sana al siervo de un centurión. Gloria a Dios. Palabra de Dios ya son bendecidas y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Gloria a Dios. Vemos aquí, en esta pequeña porción de la palabra, que la fe obrando. Vemos que por la fe el Señor hizo el milagro en aquel siervo. Vemos que la fe, él no solamente tuvo fe, sino que fue a buscar al Señor con la certeza de que solamente el Señor iba a dar la palabra y su siervo iba a ser sano inmediatamente. Esto nos da un ejemplo de que no solamente podamos tener fe, sino que la fe tiene que ir acompañada de la obra, de la acción. Gloria a Dios. Y de esta forma el Señor se manifiesta. Amén.
Excelente, así mismo es. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y vemos que esa fe tuvo el centurión. Gloria al Señor. Vemos que el centurión tuvo fe y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y tenemos que describir qué es la fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos, que capítulo 11, versículo 1 en adelante, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El centurión estuvo convencido de que no era necesario que Jesús fuera a su casa, que solamente bastaba con que él diera la palabra y sería hecho. Porque él mismo confiesa con su boca y dice que él tiene hombres a su servicio, a su favor, y le dicen ve y hagan aquello, y van y lo hacen. Entonces aquí vemos la fe que tuvo este hombre, impresionante. Tanto así que el mismo maestro dice que ni siquiera en Israel él había visto o hallado tanta fe como la tuvo este hombre que no era judío. Dando la Biblia a entender, gloria a Dios, que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 en adelante que Jesús o Dios vino a lo suyo, a su pueblo, pero los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, a los que creyeron en él, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Vemos que en varias ocasiones, gloria a Dios, se acercaron hombres y mujeres creyendo en la palabra del Señor. Así como decía mi hermano Rainiel ahorita en un mensaje que dio, gloria a Dios, vemos que habían 10 hombres leprosos, eran enfermos, y ellos creyeron en que Jesús podía sanarlo porque habían oído las maravillas y las señales que este hombre hacía. Y dice la Biblia que fueron buscando su sanidad y Jesús le dio la palabra, le dijo que vayan al sacerdote y se purifiquen, que presenten la ofrenda acostumbrada y serían sanos. Y dice la Biblia que ellos creyeron y accionaron por medio de esa palabra que Jesús le había dado y fueron al sacerdote. Y mientras iban caminando por fe, dice la Biblia que en el camino fueron sanos. Pero aquí la Biblia resalta que aunque ellos fueron sanos por la fe que tuvieron, un solo de ellos recibió su sanidad y también su salvación. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos en este mundo. Por eso Él envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea, tome la decisión de creer en Él, sea sano y sea salvo por medio a su Hijo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, deposite su fe, su confianza en Él, sea salvo y tenga vida eterna. Vemos en muchas ocasiones, hermanos, cómo la gente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo era sano. Un ejemplo de esto es una mujer que tuvo muchísimos años enferma con un flujo de sangre. Dice la Biblia que ella se dispuso en su corazón que solamente con ella tocar el borde de su manto sería sana. Ella creyó, hermanos, tuvo fe. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera. Ella creyó que si ella tocaba el manto del Señor iba a ser sana. Y así mismo fue, dice la palabra de Dios. Pero no se quedó solamente con creer, como dijo nuestra hermana, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que la fe sin obra es muerta. Esta mujer accionó conforme a su fe, a lo que ella creyó, no importando los obstáculos que habían en medio, porque la multitud agolpaba al maestro, y aún así ella fue, hermanos, aunque sea arrastrándose, pero llegó y tocó el borde del manto del Señor. Y dice la Biblia que en esa misma hora ella fue sana, tanto así que el maestro reconoció y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque es sabido, es reconocido que poder y virtud ha salido de mí. Esta mujer fue sana en el momento que tocó el borde de nuestro Señor Jesucristo por su fe. El mismo Jesús le dijo a ella: mujer, no temas, porque tu fe te ha salvado y te ha sanado. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que la fe, gloria a Dios, mueve la mano de Dios a obrar a nuestro favor. Tanto así que la Biblia dice que el que se acerca a Dios,
Es necesario de que crea, de que le hay, de que Dios está ahí. Sin fe, hermanos, es imposible agradar al Señor. Gloria a Dios. Tanto así que los mismos apóstoles dijeron que por medio de la fe entendemos que fueron constituidos los cielos y también la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como nuestro hermano decía, dándole continuación de que sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia vemos varios ejemplos claros de eso. Y vemos que en ocasiones esas personas que ponían esa fe opcional, debía de haber en su vida una negación para poder seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios que si alguien viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y que le siga. Y una de estas ocasiones que podemos mencionar es la de Moisés. Dice la palabra de Dios que por fe Moisés rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, dice la palabra del Señor, para así mejor preferir pasar por los vituperios de Cristo, porque él decía que era mayor gozo esto. ¿Por qué? Porque él tenía los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién era? Jesús. Él tenía los ojos puestos en el Maestro. Esa es la palabra del Señor. En ocasiones, para que tu fe accione esa obra que Dios quiere que hagamos, es que nos negamos a nosotros mismos y que le sigamos. Porque dice la palabra de Dios que a todo aquel que cree en Él será salvo. Gloria al Señor. En otro punto, claro, eso es fe. Como decía nuestro hermano, el tú creer en algo que tú no has visto, en tú creer en una palabra que te hayan dado del mismo Dios, decir yo lo creo en el nombre de Jesús. Eso es fe. Fe fue la que tuvieron esas personas en aquel momento cuando estaban esclavos en el pueblo de Egipto, que mandaron a Moisés a darle ese mensaje de que Dios lo iba a liberar. Ellos tuvieron fe, pero esa fe, para poder verse accionada en su vida, tuvieron que ver muchos milagros. Ellos vieron muchas cosas porque no estaban dudosos, estaban entre dos, no sabían cómo wow, y nosotros tenemos todo el tiempo en esclavitud y ahora tú no vas a saltar de que de la nada vino un libertador. Es difícil, pero con Dios todo es posible. Esa es la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Así que, hermanos, lo que nosotros venimos a mostrarles que en estos tiempos difíciles, más que nadie, necesitamos agarrarnos de Dios y poner esa fe a obrar. No solamente en decir yo creo en Dios, porque muchas veces estamos cerrados diciendo yo creo en Dios y hacemos lo contrario a lo que Dios ha mandado en su palabra. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, y a todo el que creyó le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, este es el momento más que nadie de que por fe nosotros nos acerquemos al Señor y que le busquemos y que reconozcamos su grandeza, para que esto nos sirva para ser salvos, porque dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que debe de ser acompañada de la fe. Si obraste sin fe, es un equilibrio, dice la palabra de Dios. Mi palabra es un poquito aquí, un poquito allá. Así que debemos saber tener ese balance. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así es, hermanito. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios debe de guardar sus mandamientos, porque esta es la obra y la voluntad del Señor. Y esta es la palabra de fe que predicamos, hermanos, según el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque escrito está, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, hermanos. Y esta es la palabra de fe que predicamos, así como dijo el apóstol Pablo. Amén. Por fe, dice la palabra de Dios, que Moisés
fue guiado o abrió el mar rojo en dos, lo dividió en dos por medio de la fe. Él tuvo fe, hermanos. Vemos que el pueblo le preguntó a Moisés que, ¿y ahora qué haremos? Que estamos aquí, atrapados, una con el mar rojo atrás y adelante los egipcios. Y Moisés le dijo a ellos, no teman, porque hoy verán la salvación del Señor. Moisés tuvo fe en ese momento y sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. En esta hermosa noche le queremos pedir a ustedes en el nombre del Señor que se revistan de la fe del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír de su palabra. Escuchando la palabra de Dios, nuestra fe es aumentada, hermanos. Debemos de procurar leer su palabra diariamente, escuchar su palabra. La Biblia dice que la palabra que Dios o Jesús ha hablado son espíritu y son vida, hermanos. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios y la escuchamos, nuestra fe es aumentada. Así que esperamos en Dios Todopoderoso que estas palabras no retornen vacías, sino que cumplan el propósito por el cual el Señor la ha enviado, la ha puesto en el corazón de estos hermanos. Que Dios le bendiga de mi parte, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 7. Si aconteciera que si escuchare hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, así como su padre, como en el día de la provocación, allá en el desierto. Así que, hermanos, no búsquenle ahora que hay tiempo. Ya basta de pretexto. Dios les bendiga. Amén.